Un saludo muy especial para toda la comunidad de Yarumal. Hoy en miércoles de salud tenemos un invitado muy especial, la psicóloga Marisa de Salud Pública, en el cual le damos la bienvenida. Un saludo muy especial en este programa miércoles de salud, en el cual tratamos muchos temas de eventos de interés en salud pública por parte de la Secretaría de Salud y la Alcaldía Municipal. Bienvenida. Muchas gracias, José, por invitarme al programa. Y sí, la idea es que aprendamos cada día un poquito más. Hoy tenemos un tema muy interesante debido a que esta es la semana de los jóvenes, la semana de los adolescentes y principalmente de la violencia sexual. Por eso vamos a tratar un tema muy interesante que es la violencia sexual, Marisa, principalmente en nuestro municipio, que hoy en día vemos que se vienen presentando casos y es muy importante que la comunidad pueda saber qué es este tema tan interesante. Bueno, violencia sexual es en sí todo acto que sea en contra de una persona, pero sea la fuerza. Es decir, cuando yo utilizo la fuerza para que otra persona acceda a mis deseos, es violencia sexual. Pero no me refiero solamente al llegar al acto sexual como tal, sino una mirada, una palabra, todo lo que incite a la sexualidad de la otra persona sin previo permiso de la otra. Y vemos que a veces se viene presentando a nivel nacional muchos casos de violencia sexual. Un ejemplo, en el transporte público, vemos un ejemplo en el metro de Medellín que manejan como un tipo de botón de alarma para que se puedan detectar ese tipo como de acoso o también violencia sexual, porque eso también va incluido como violencia sexual hacia las mujeres. Sí, así es. Muchas veces algunas personas lo camuflan como con un piropo o con algo que les parece bonito o agradable, pero hay una línea muy delgada entre un piropo o algo agradable hacia la otra persona y cuando ya estoy haciendo sentir incómoda a la otra persona. Entonces, de lo que dijiste, por ejemplo, el año pasado hubo 9.921 casos de denuncias sexuales y esas el 85% fueron hacia mujeres, hacia niñas y todos menores. Cabe aclarar que todo lo que estoy diciendo es menores de edad, menores de 17 años y el 85% fue para niñas. Y vemos entonces que, como hacemos mención de esa violencia, principalmente en adolescentes, en niñas que quedan en embarazo, como cuál es esa ruta de atención para esas jóvenes, principalmente en nuestro municipio, porque es muy importante que se vienen presentando toda esa violencia sexual en niñas menores de edad, que es muy importante hacer esta recalcación. Hay que tener en cuenta que toda menor de edad que quede en embarazo de 14 años para abajo, eso es un delito, es violencia sexual, se debe denunciar. También cuando una persona queda en embarazo y es una persona con incapacidad de tomar decisiones, o sea, es incapacitada y quedó en embarazo, entonces también es violencia sexual. También todo acoso sexual hacia una persona también incurre como violencia sexual, es ahí donde se debe denunciar. Cuando una menor de edad está en embarazo, se le deben informar varias cosas por medio del hospital, es decir, se le debe informar que puede tener una interrupción del embarazo voluntario, también se le debe informar si ella desea tener el bebé y seguir con su maternidad, pero aparte de eso también si desea tener el bebé y darlo en adopción. Todas esas son las rutas que se deben seguir cuando una menor de edad queda en embarazo. Sí, es muy importante para toda la comunidad, principalmente cuando hay una violencia sexual y son atendidos por su IPS, se hace un abordaje y un acompañamiento no solamente psicológico, sino también por parte del personal médico, en el cual a esas personas o a esas jóvenes que son agredidas se le hacen ciertos exámenes de laboratorio, ¿verdad? Sí. Como examen de flujo, pruebas de infecciones de transmisión sexual. Y todas estas pruebas son direccionadas principalmente a medicina legal para la policía y fiscalía y poder hacer todos estos trámites, pero vemos que también en esa ruta también pueden hacerla en el ICBF también. Sí, hay diferentes partes donde se puede denunciar, como son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se puede denunciar en el hospital y ellos hacen el debido proceso, en la inspección de policía, en la comisaría, policía de infancia y adolescencia. Vemos a veces que muchos padres, un ejemplo, la violación no es necesario. ¿Qué pasa? Que la menor en el momento no la reporta, un ejemplo, hoy, sino que a veces demoran 7 días, 8 días. O mucho tiempo, los delitos sexuales no tienen vencimiento. Y es muy importante, padres de familia, escuchar a nuestros niños. A veces vemos como esos cambios, cómo podemos detectar como unos signos de alarma en esos jóvenes, porque vemos que en el núcleo familiar cambian a veces cuando son violadas, pero no hacen mención.
sí hay que tener muy en cuenta que no siempre el abuso sexual es como nosotros nos lo imaginamos, de que la porrió, de que la cogió a las malas. A veces el abusador es tan astuto que conquista a la menor. Tuve un caso hace poquito de una menor que simplemente le decían, ay, yo miro tal cosa, ve, estás bonita. Cositas muy sencillas, un adulto, pues ya muy adulto, y ella no sabía realmente qué estaba pasando hasta llegar al delito sexual como tal. Todo esto, como dije desde un principio, es violencia sexual. Signos de alarma en los pequeñitos, pues mucho más pequeños de 14, hay que mirar el cambio de comportamiento, si de pronto se vuelven callados de un momento a otro, no quieren ir a ciertos lugares, tienen actitudes muy sexuales que antes no. Los jóvenes, desde que están pequeñitos, existe en ellos la exploración sexual, pero cuando vemos que el niño está realmente muy sexual en ciertas cosas o habla mucho sobre la sexualidad, es que algo está sucediendo. Ahí es donde los papás no podemos ser simplemente como cuidar un perrito, lo saco a orinar y le doy comida, sino mirar mucho más allá el comportamiento del pequeño. Bueno, y vemos entonces con ese tema muy importante que tú nos tratas, que es la adolescencia, porque vemos los jóvenes hoy en día, que ya creo que se creen muy maduros, porque manejan muchas tecnologías y ven muchas redes sociales y creen que con ver todas estas redes sociales aprenden todo, pero la adolescencia es una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, la adolescencia es la etapa donde digamos que ya se puede empezar a reproducir según la Organización Mundial de la Salud, y está dividida en dos partes. Está de los 10, a los 14 años, que es donde el cuerpo físico empieza a cambiar y los jóvenes empiezan a imitar muchas situaciones, es decir, imitan comportamientos, imitan peinados, pero también imitan muchos comportamientos. Si mi grupo de amigos ya tiene vida sexual activa, ellos van a empezar a hacerlo. Y está la de los 14 a los 19 años, que sería la adolescencia tardía. En esta etapa, el joven ya tiene el pensamiento un poquitico más organizado, el cuerpo empieza a cambiar, pero ya está más definido, ya sabe más o menos qué quiere, qué no quiere, ya no es tan influenciable como antes. Bueno, ¿y por qué vemos entonces, por qué esos jóvenes adolescentes quedan como en embarazo? ¿A qué se debe? Cuando estaba leyendo los documentos de la gobernación, cuando trabajamos de embarazo en adolescente, hay diferentes escritores y hay escritores que dicen que no se podría decir el por qué. Pero hay algo muy claro, tanto las instituciones educativas, hospital, Secretaría de Salud, hemos hablado sobre métodos de planificación por doquier. Pero un joven, yo me atrevería a decir que no queda en embarazo porque fue un accidente, sino que a veces la falta de recursos es la manera de conseguir como una estabilidad para ellos. ¿A qué me refiero? De que ya es muy poquito probable, menos probable, de que un joven que tenga novio quede en embarazo cuando no viven juntos, sino que ya se da, es que ya los jóvenes se van a vivir aparte. Entonces la falta de recursos, el poco conocimiento y el no saber qué hacer, hacen que esa sea como su experiencia de vida, su proyecto de vida, sea, voy a organizar una familia, quedo en embarazo, entonces ya me voy a vivir con él. Bueno, y por parte de la Secretaría de Salud Pública, vienen realizando diferentes campañas educativas en las instituciones educativas sobre métodos modernos de planificación, haciendo demandas inducidas a los jóvenes, porque en esas campañas que nosotros hacemos en las instituciones educativas, muchos de ellos desconocen lo que es el programa de planificación familiar o Joven Sano. Por eso es que invitamos a todos los padres de familia, porque a veces vemos muchos padres de familia, como decimos, no querer ingresar a nuestros jóvenes a planificación familiar. Piensan que nuestros hijos de pronto no comienzan una vida sexual activa tan temprano y a veces cometemos un error. No solamente planificación familiar es ponerlos a planificar, sino que también es invitarlos a darles ciertas recomendaciones de medidas preventivas, no solamente para los embarazos, sino también para enfermedades de transmisión sexual. Por eso es muy importante invitar a los padres de familia que se acerquen a cada una de las IPS de nuestro municipio, el programa de planificación, para darles escoger cuál es el mejor método anticonceptivo para nuestros niños. Recuerden que nuestros jóvenes hoy en día, ya a cierta edad, como adolescentes, ya tienen su noviazgo y quieren como experimentar esas cosas, ¿no? Ciertas cosas que a veces experimentan. Sí. A muchos padres les da miedo hablarles de sexualidad a sus hijos y muchas veces piensan que lo mejor es lo pongo a planificar. Yo pienso que ante todo hay que hablar, no incitar al joven o al pequeño a que empiece a tener una vida sexual activa, pero así explicarle, bueno, cuando tú pienses o ya tienes pareja y ya empiezas una vida sexual activa,
o pienses en comenzar la vida sexual activa, es mejor que comiences a planificar, porque sabemos muy bien que no todos los métodos son adecuados para todas las personas. Entonces lo más importante es hablar, guiar a la persona, guiar al joven y hecho la cuña, más que un embarazo son las enfermedades de transmisión sexual, que me parecen un tema demasiado delicado y una problemática más grande en salud pública que el mismo embarazo. Y eso es ahí donde debemos enseñar, porque muchos dicen, no, la pastilla del día después, o eso no es nada, pues me practicó una interrupción del embarazo. Pero yo decía mucho en los colegios, ¿cómo interrumpo una enfermedad? Sí, es muy importante. No, y más con nuestros jóvenes hoy en día, una joven menor de 14 años en embarazo tiene factores de riesgo, ¿verdad? Como decimos, nuestro cuerpo, más para los jóvenes, todavía está inmaduro. Entonces, en ese momento, y además eso está en crecimiento, y además de eso va a criar entonces en su cuerpo un niño. Eso lleva factores de riesgo muy altos para la joven y para la mortalidad en nuestro municipio. Bueno, con el otro tema que veníamos tratando de violencia sexual, vemos que a veces, como hacemos mención ahorita, que a veces el joven o la niña que era violada, ¿verdad? Que a veces se queda callada por temor del violador, ¿verdad? Pero vemos que otras personas pueden también reportar esa violencia a nuestros niños. Bueno, primero, el joven se queda callado y no siempre es por temor, es por vergüenza, porque la víctima a veces siente vergüenza de decir, abusaron de mí, me tocaron, o esto que pasa. Hace varios añitos yo tuve una paciente que no llegaron al acto sexual, pero había sido abusada por el papá, había violencia sexual. Y la niña no contaba, sino que algún día hablando sobre sexualidad con un grupo, ella me dijo, es que a mí mi papá me tocó un día desnuda, pero me dijo que era un masaje. Yo le dije, ¿cómo así? Y empezó a explicarme, ella no entendía el por qué lo había permitido. Entonces ella no hizo repulsa, era el papá, el susto, el miedo. Le dije, ¿por qué no comentaste con tu mamá o con alguien? Me daba pena, sentía vergüenza de que me hubieran hecho eso. Entonces a veces no es miedo al agresor, es miedo a decir, me hicieron esto, porque el cuerpo siempre y las partes íntimas es un lugar que siempre hemos mantenido oculto. Entonces al saber que fue alguien que me tocó sin previo aviso, es muy delicado. ¿Dónde se puede avisar? Son los encargados de identificar estos casos, son los que te decía ahorita, que son hospital, comisaría, inspección, bienestar familiar. Todos ellos son los encargados de identificar y como tal a ellos se les puede poner también la denuncia. Y de pronto también tienen unas líneas telefónicas para nosotros poderle darle como a la comunidad, ¿verdad? Y puedan llamar de pronto también, porque me imagino que también hacen acompañamiento, asesoría jurídica. Sí, hay tres líneas que son como la de emergencias, que es el 123 que lo conocemos, el 141 es del bienestar familiar y el 122 es de fiscalía. Pero cuando decimos, yo necesito, eso es cuando es una emergencia, pero nosotros necesitamos acercarnos, pedir ayuda o está sucediendo algo, en todas estas entidades nos pueden asesorar. Yo he compartido el número telefónico de crisis en varias ocasiones. A veces lo llaman a muchas cosas que de pronto no son de magnitud tan grande, otras son más pequeñas, pero también lo pueden hacer y uno mismo se debe encargar de activar la ruta. Si no, acercarse a la comisaría y en comisaría los van a enrutar, igual que en bienestar. Todos los casos llegan a bienestar. Entonces no hay problema de que no lleven con un adulto, pero hay que aclarar lo que decías al principio de la entrevista. Siempre se les debe creer a los jóvenes. Que los niños y los jóvenes son mentirosos, sí, los adultos también y todos decimos mentiras, pero prefiero pecar por creer que por omisión. Entonces mejor le creo y que sean las autoridades encargadas de verificar si eso no es cierto. Sí, porque a veces vemos muchos padres de familias que a veces son negativos con los hijos, ¿verdad? O les da miedo. O les da miedo, entonces a veces también estos jóvenes hoy en día no le cuentan a los padres, sino más al amigo, al tío, al vecino, que ellos entonces son los que les cuentan al padre y es cuando viene ese temor. Todos podemos denunciar. Todas las personas podemos denunciar en nuestro municipio. ¿Y qué mensaje tenemos así como para la comunidad antes de este cierre de este programa? Bueno, para la comunidad estar muy pendiente de lo que es violencia sexual. Tener cuidado que no tenemos que esperar que llegue al acto como tal para saber que es una violencia sexual. Cuidar nuestros niños y jóvenes. A los niños de que las palabras son muy bonitas, los dulces, los detalles, pero saber qué va atrás de eso. Bueno, que también hay que estar pendiente que todo, como dije al principio, todo menor de 14 años, si fue con un adulto, tiene un proceso legal, porque no está autorizado a tener relaciones sexuales. Entonces, eso y el mensaje, a que acudan, a que hablen,
que entre todos podemos ayudarnos, no se pueden borrar las heridas ni los recuerdos, pero se puede sanar. Y necesitamos todos ser sanados. Claro, y invitar a todos los padres de familia principalmente a ingresar a nuestros hijos a los programas de planificación familiar, al programa de Joven Sano. Recuerden que estos programas de Joven Sano es de 10 hasta 29 años, en el cual las IPS les van a estar realizando ciertas pruebas de enfermedades de transmisión sexual en planificación familiar. Cualquiera joven que mayor de 12 años o de 10 años en adelante, que ya tenga una vida sexual activa o que no tenga ninguna vida sexual activa, pero les van a dar siquiera ciertas recomendaciones acerca de las enfermedades de transmisión sexual, pueden participar en estos programas de planificación familiar de nuestro municipio. Recuerden que la ES Hospital San Juan de Dios de Yarumal ya tiene el programa de promoción y prevención en el parque principal, al frente de Bancolombia, entonces los padres de familia pueden acercarse. Y también invitar a toda la comunidad a revisar el carnet de vacuna de todos nuestros niños. Estamos todavía vacunando a todos nuestros jóvenes de 1 hasta los 11 años de la vacuna de sarampión y rubiola. Recuerden, de padres de familia, que nuestros niños deben de estar vacunados, la vacuna del año, la de los 5, y estamos aplicando un refuerzo. Por eso es que los invitamos a que se acerquen a los puntos de vacunación, tanto la IPS Prosalco y la ES Hospital San Juan de Dios de Yarumal. Nuestros niños deben de tener 3 esquemas de vacuna de sarampión y rubiola. Entonces, los invitamos a toda la comunidad y estaremos en un próximo programa, miércoles de salud, hablando de temas de interés en salud pública de nuestro municipio.